En mi vida anterior, de camino a la selectividad, un anciano se desplomó en la calle. Mi mejor amiga me pidió que no me metiera. Decía que el examen era lo más importante. Aún así, di un paso al frente para ayudarlo. La persona que salvé, agradecida, me recompensó con una suma considerable de dinero. El incidente se hizo viral, ocupando titulares en todo Internet. Cuando abrí los ojos, había vuelto al día en que el anciano se desplomó. Esta vez, mi mejor amiga me apartó de un empujón y corrió a ayudarlo primero. Yo me di la vuelta y corrí hacia el examen, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Cuando sonó la alarma, estaba completamente desorientada. Se sentía extraño, como si me hubieran sumergido bajo el agua y de repente me hubieran arrastrado a la superficie. Me zumbaban los oídos, y todo ante mis ojos estaba borroso, deslumbrante. El techo con molduras, la mesita de noche desconchada, la puerta del armario que nunca cerraba bien del todo. Este era el apartamento de alquiler donde había vivido 3 años. No, eso no era correcto. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. Esta habitación, esta cama, estos muebles, eran de mis años de instituto. El horario de clases pegado en la pared mostraba con claridad la fecha, 7 de junio. El primer día de la selectividad. Me temblaban las manos. Imposible. Esto no podía estar pasando. Recordaba el examen, cada detalle de aquel día, y más vívidamente aún, cómo había subido, paso a paso, durante los 10 años siguientes, hasta aquella azotea desesperada. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de WhatsApp. Oye, ya estás despierta. Te espero abajo. Vamos juntas hoy. No te pongas nerviosa. Te quiero. Un emoji sonriente acompañaba el nombre del contacto. Sabía exactamente quién era. Lucía, mi mejor amiga desde el instituto, inseparable durante toda esa etapa. Al ver el mensaje, la comisura de mi boca se torció involuntariamente. No era una sonrisa, sino una amargura indescriptible. En mi vida anterior, la había esperado abajo, y juntas habíamos caminado por el sendero que cambiaría mi vida para siempre. Respiré hondo, aparté las sábanas, me levanté. En cuanto mis pies tocaron el suelo, un escalofrío me subió por la columna, haciéndome temblar. Esto era real. Había vuelto de verdad. Me miré al espejo. Contemplé el rostro juvenil que me devolvía la mirada. 18 años. Pleno de colágeno, con ojos aún intactos por la dureza del mundo. Me llevé la mano a la mejilla, las yemas de los dedos, frías. En mi vida anterior, este rostro había envejecido prematuramente para cuando cumplí 27 años. No fue por la edad, sino por el agotamiento. De pie tras un mostrador en un centro comercial de día, conduciendo para una app de transporte por la noche, con 3 trabajos, solo para pagar las deudas. Cuando me quedé mirando hacia abajo, desde la azotea, al final, lo que sentí no fue miedo, sino alivio. Y el origen de todo esto fue hoy. Cerré los ojos, y los recuerdos me inundaron como una marea. En mi vida anterior, Lucía y yo íbamos camino al examen cuando pasamos por el cruce de la calle Vieja. Un anciano se desplomó de repente en el suelo, con el rostro amoratado, agarrándose el pecho. Claramente, un infarto. Sin pensarlo 2 veces, corrí a ayudarlo. Lucía gritó desde atrás. «No te molestes. Vamos a llegar tarde. Y si intenta estafarte». La ignoré. Le hice la reanimación. Llamé a emergencias. Y esperé hasta que llegó la ambulancia antes de irme. Cuando llegué al examen, iba 20 minutos tarde. Por suerte, el vigilante fue comprensivo y me dejó entrar. Pero durante ese examen no logré calmarme. Me temblaban las manos, y mi mente estaba llena de imágenes del anciano desplomado. Ya era débil en matemáticas, y con el pánico no pude resolver la mayoría de las últimas preguntas. El día que salieron los resultados, lloré toda la noche. Ni siquiera había llegado al mínimo para una universidad de 2º nivel. ¿Qué pasó después? El anciano que había salvado me encontró. Era un empresario local conocido, apellidado Molina, que había trabajado en el sector inmobiliario antes de retirarse.
Me localizó a través de la televisión y frente a las cámaras me entregó un cartel de honor y un cheque por valor de 200.000 euros, como muestra de gratitud por haberle salvado la vida. Durante un tiempo me hice famosa. Las noticias locales, autonómicas e incluso la televisión nacional cubrieron la historia, con titulares conmovedores como la opositora más hermosa renuncia a la selectividad para salvar una vida. Internet se llenó de elogios, diciendo que era amable y responsable, que esas cualidades valían más que cualquier nota. Me dejé llevar por toda esa atención, sintiendo que, aunque no había entrado en la universidad, las cosas no estaban tan mal. El señor Molina más tarde se acercó de nuevo, preguntándome si quería trabajar para él. Dijo que su empresa necesitaba personal y se ofreció a enseñarme. Acepté. En aquel momento sentí de verdad que mi suerte había cambiado, una bendición disfrazada. Pero esa buena fortuna no duró mucho. Primero, Lucía. Entró en una universidad de primer nivel en nuestra provincia y vino a verme antes de irse, me tomó la mano y dijo que me echaría de menos. Ingenuamente, la consolé, diciendo que nos veríamos en vacaciones. Pero poco a poco, sus mensajes se hicieron más escasos. Cuando hablábamos, no lograba conectar con sus temas, clubes, conferencias, trabajos académicos, todo se sentía como un mundo diferente. Y cuando yo le contaba mis cosas del trabajo, ella escuchaba a medias. Una vez me llamó borracha, llorando. ¿Sabes qué? A veces te envidio. Tú no hiciste nada, y solo por salvar a alguien conseguiste todo ese dinero, e incluso saliste en televisión. Yo me esforcé muchísimo para entrar a la universidad, pero ¿qué más da? Aún tengo que aguantar 4 años, y luego buscar trabajo, lidiando con las actitudes de la gente. Me quedé sin palabras, sin saber qué decir. Más tarde, la empresa del señor Molina tuvo problemas. Se rompió la cadena de financiación, su salud se deterioró y la empresa se disolvió, dejándome sin trabajo. De los 200.000 euros, le di 100.000 a mi madre para pagar las deudas familiares. Gasté algo de los otros 100.000 e invertí el resto en el salón de belleza de una amiga, que después se fugó con el dinero, dejándome sin nada. Lo que siguió fue una larga sucesión de trabajos precarios. Sin título universitario, ninguna empresa decente se fijaba en mi currículum. Vendí ropa en centros comerciales, fregué platos en restaurantes, trabajé de conductora, hice repartos. Cada mes apenas ganaba para cubrir el alquiler y la comida, demasiado asustada como para enfermarme. Fue por esa época que a mi padre le diagnosticaron cáncer de hígado en fase avanzada. El médico dijo que los tratamientos habituales ya no eran suficientes y que la única esperanza era una terapia experimental en el extranjero que costaría al menos 300 o 400.000 euros. Reuní todos mis ahorros, pedí préstamos, pero aún faltaban 100.000. Mi madre se arrodilló llorando frente a la puerta del médico, y yo lloré también. Pero, ¿de qué servían las lágrimas? Sin dinero, no había nada que hacer. Mi padre se fue con una sonrisa, diciendo: «Cariño, lo único que lamento en esta vida es haberte frenado. Cuando yo no esté, serás libre. No llores». No pude llorar más. Después de organizar el funeral, volví a mi apartamento alquilado y me senté al borde de la cama, perdida en mis pensamientos durante 3 horas. Luego me levanté, abrí la puerta y subí a la azotea. El viento era fuerte, me despeinaba el pelo. Al mirar el tráfico bullicioso abajo, pensé en el camino que había recorrido durante esos 10 años, y de repente sentí que todo era absurdo. ¿Y si no hubiera salvado a esa persona en ese momento? Si no hubiera llegado tarde, si hubiera terminado ese examen con normalidad en aquellos 20 minutos, aunque no hubiera entrado en una universidad prestigiosa, al menos podría haber asistido a una decente, obtenido un título, encontrado un trabajo digno. Quizás cuando mi padre enfermó, podría haber tenido más dinero y quizás no se habría ido. Los que me alabaron, los que dijeron que el carácter importaba más que las notas, dijeron su parte y se fueron. No pagarían mis deudas, no costearían el tratamiento de mi padre, no vivirían mis dificultades, nadie lo haría. Di un paso al frente y entonces desperté. Desperté esta mañana, a los 18 años, en mi cama,
el día de la selectividad. Abrí los ojos. Miré el rostro joven en el espejo, y las lágrimas empezaron a caer, no de miedo, sino de gratitud. Gratitud porque el destino me había dado una segunda oportunidad. Me sequé las lágrimas, respiré hondo, abrí el armario y saqué mi uniforme escolar. El uniforme me quedaba un poco grande, y tenía un desgarro en el puño que había sido remendado tras rompérmelo accidentalmente en mi primer año. Toqué aquel remiendo y sonrié. En mi vida anterior, cuando llevaba este uniforme, no entendía nada. Ahora, lo entendía todo. Mi teléfono volvió a sonar. Era Lucía otra vez. Cariño, ¿vas a bajar? Llevo un buen rato esperando abajo. Vamos a llegar tarde. Miré su mensaje, con los dedos suspendidos sobre la pantalla durante 3 segundos antes de escribir la respuesta. Voy. Bajo enseguida. Me guardé el teléfono en el bolsillo y eché un último vistazo al espejo. La persona del espejo tenía la mirada tranquila. Demasiado tranquila para parecer una chica de 18 años, porque había vivido demasiado. Lo suficiente para verlo todo con claridad, que en este mundo, la preocupación de algunas personas es genuina, mientras que la de otras viene calculada. En mi vida anterior, en mi momento de mayor gloria, Lucía de repente empezó a contactarme con frecuencia otra vez. A menudo compartía artículos sobre mí en sus redes sociales, con pies de foto conmovedores. Mi mejor amiga, mi orgullo. Cada publicación se llenaba de elogios, diciendo que era leal y honesta, y que tenía suerte de tener una amiga así. Se hizo conocida como la mejor amiga de la opositora más hermosa, un título que la hizo bastante popular en la universidad. En una reunión de exalumnos, todos se reunían a su alrededor preguntándole por mí, y ella se convertía en el centro de atención. ¿Y yo? ¿Qué hacía mientras tanto? Estaba en la empresa del señor Molina, aprendiendo a leer estados financieros y preparar documentos, ocupada todos los días. Simplemente no tenía tiempo para pensar en estas cosas, ni sentí que algo estuviera mal, hasta que una vez un conocido en común, borracho, me lo confesó en voz baja. ¿Sabes qué? Lucía ha estado diciendo por ahí que ella también participó en el rescate. Dice que fue ella quien descubrió al anciano primero ese día, y que fuiste tú quien la retuvo, impidiéndole ayudar. También dice que los 200.000 deberían haberse repartido contigo, pero que te los quedaste todos. Me quedé pasmada. Después, al preguntar por ahí, descubrí que Lucía había estado diciendo esto todo el tiempo en la universidad. Afirmaba que yo solo había tenido suerte, que ella había tenido mala suerte, y que debería haber salido en televisión también, pero que yo le había robado el protagonismo. Incluso decía que, cuando yo rescataba a la persona, ella estaba justo a mi lado, sujetando mi mochila, haciendo llamadas y manteniendo el orden. Así que la mitad de los 200.000 debería haber sido suya. Me enfadé tanto que temblaba entera, y quise enfrentarla, pero mi madre me detuvo, diciendo: «Déjalo, mantente lejos de gente así». En su momento me contuve, pero ahora, mirando atrás, ¿por qué debería haberlo hecho? Cuando bajé, Lucía me esperaba en la entrada del edificio. Llevaba un chándal nuevo, el pelo recogido en una coleta alta, con esa sonrisa dulce de siempre. «¡Ay! Por fin llegaste. Vamos, que se nos hace tarde de verdad». Corrió hacia mí y me enlazó el brazo, con un agarre firme, como si temiera que fuera a escaparme. No la aparté, solo la miré de reojo. Ese rostro me resultaba demasiado familiar, tan familiar que podía notar la tensión apenas perceptible en las comisuras de sus ojos y la ligera curva ascendente de sus labios. ¿De qué estaba nerviosa? ¿Y de qué estaba tan complacida? Caminamos juntas hacia el examen. Lucía no paraba de hablar de lo bonito que estaba el día, de cómo había revisado su carnet de examen 3 veces, segura de que no habría ningún problema, y de que deberíamos celebrarlo bien después del examen. Yo respondía con sonidos vagos, con la mente en otra parte por completo. Estaba esperando aquel cruce, esperando al anciano, esperando el momento que cambiaría el curso de mi vida. En efecto, cuando llegamos al cruce de la calle Vieja, hubo un alboroto repentino más adelante. Alguien gritó: «¡Se ha desmayado alguien! ¡Llamad a una ambulancia!».
Me detuve. El corazón acelerado. Estaba pasando. Lucía también se detuvo. Miró en dirección al ruido. Luego se giró hacia mí. Su expresión cambió. En ese instante, lo vi con claridad. Sus pupilas se contrajeron. Sus labios se movieron involuntariamente. Y luego rápidamente recuperó una expresión de preocupación. «Mira, parece que ha pasado algo», dijo, su voz aún dulce. «Pero no deberíamos meternos, ¿verdad? El examen es importante. ¿Y si nos culpan por algo? ¿No te parece?» Incluso me miró deliberadamente, esperando mi reacción. En mi vida anterior, al oír esas palabras, habría corrido de inmediato sin pensarlo. Pero esta vez no me moví. Solo le lancé una mirada tranquila. «Tienes razón. El examen es importante». Lucía se quedó desconcertada, como si no hubiera esperado que yo dijera eso. Pero en un instante volvió a la normalidad, sonriendo. «Entonces, vamos deprisa». Aún así, no se movió. Se quedó ahí, con los ojos yendo constantemente hacia esa dirección. Podía notar que dudaba, que luchaba. Quería aquella oportunidad, la misma que había sido mía en mi vida anterior, pero no quería que fuera demasiado obvio, por miedo a que yo me diera cuenta. Casi solté una carcajada. «Si te preocupa, ve a mirar», dije con calma. «Yo iré primero al examen. Puedes venir después». Lucía se volvió a mirarme. Un destello de alegría cruzó sus ojos, pero rápidamente lo disimuló, fingiendo un conflicto interior. «Bueno, somos buenas amigas. ¿Cómo voy a dejarte ir sola?» «Está bien. Yo iré a comprobar», dije. «Salvar a alguien es más importante». En cuanto esas palabras salieron de mi boca, sentí una ironía abrumadora. En mi vida anterior, esas mismas palabras me habían empujado al abismo. Ahora se las devolvía a ella. Lucía se mordió el labio. Y finalmente, como si tomara una decisión, me soltó el brazo y dijo: «Entonces ve tú. Yo voy a mirar la situación y te alcanzo. No te preocupes por mí». Dicho esto, se dio la vuelta y corrió hacia la multitud, rápida y apremiante, como si temiera que otra persona llegara antes. Me quedé donde estaba, viendo su espalda desaparecer entre la gente. Luego, despacio, sonreí. No fue una sonrisa feliz, sino de alivio. ¿Te debía algo en mi vida anterior? No, no te debo nada. Lo que me quitaste fue algo que jamás me había atrevido siquiera a soñar. Me di la vuelta, respiré hondo y eché a correr hacia el examen. El viento se colaba en mi uniforme, haciéndolo ondear como una vela. Corrí más allá de la calle vieja, más allá de los puestos de desayuno, más allá del viejo algarrobo. El paisaje a ambos lados de la calle volaba hacia atrás, como los días grises de mi vida anterior, quedando poco a poco rezagados. Iba a presentarme al examen, entrar en una buena universidad, encontrar un buen trabajo, ganar mucho dinero. Le haría a mi padre un chequeo médico completo. Detección temprana, tratamiento temprano. Haría que mi madre no tuviera que trabajar tan duro nunca más, sin más noches encorvada sobre la máquina de coser. Viviría la vida que jamás me había atrevido a soñar en mi vida anterior. Nadie volvería a tener mi vida como rehén. Nadie. Cuando llegué a la entrada del examen, apenas empezaban a dejar entrar a la gente. Me puse en la fila, rodeada de otros estudiantes de uniforme, algunos nerviosos, algunos emocionados, algunos con el rostro inexpresivo. Miré atrás, hacia donde había venido. La calle vieja ya estaba acordonada, y podía oír, débilmente, el sonido de una ambulancia. Lucía probablemente estaba ya rodeada de periodistas, diciendo a la cámara: «Era lo correcto». Probablemente ya se estaba bañando en los elogios de todos. Me volví, apretando con fuerza mi carnet de examen. Que se lo quede todo. Todos esos títulos vacíos, las flores y los aplausos, si los quiere, son suyos. Pero este examen, esta prueba de la vida, no volveré a perdérmela. Entré en el aula del examen, encontré mi sitio y me senté. El sol entraba por la ventana, cayendo cálido sobre el pupitre. Pasé la mano por la superficie, donde aún quedaban las marcas que había arañado con nerviosismo en mi vida anterior. En aquel entonces, sentada aquí, las manos me habían temblado, el corazón se me había acelerado y la mente estaba llena de imágenes del anciano. Pero ahora,
sentada aquí en esta vida, mi corazón estaba en calma. Cuando repartieron los exámenes, eché un vistazo a la sección de matemáticas. Las fórmulas, los problemas complejos, ya no eran un desafío para mí. No porque me hubiera vuelto más lista, sino porque en mi vida anterior, arrepentida, pasé los 2 primeros años estudiando por mi cuenta para intentar presentarme de nuevo. Aunque nunca tuve la oportunidad, todo ese conocimiento se quedó grabado en mi memoria. ¿Cómo iban a desconcertarme unas preguntas de instituto? Tomé el bolígrafo, escribí mi nombre en el espacio designado, con mano firme, y una leve sonrisa me rozó los labios mientras empezaba a responder. El sonido del bolígrafo rascando el papel era suave, como lluvia de primavera. Fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Cuando sonó la campana marcando el fin del examen de matemáticas, acababa de escribir el último número. Dejé el bolígrafo. Solté un largo suspiro, con las palmas empapadas de sudor. No de nerviosismo, sino de emoción, una sensación tan poco familiar que casi no la reconocí. Era una sensación de control, la sólida certeza de saber lo que había hecho, y haberlo hecho bien. En mi vida anterior, durante el examen de matemáticas, había estado completamente aturdida, llegando 20 minutos tarde, con la mente en total caos. Las preguntas de opción múltiple del principio eran manejables, pero cuando llegaba a las preguntas de desarrollo, ni siquiera podía procesar los enunciados. Al entregar el examen, había grandes espacios en blanco en la hoja de respuestas, pero esta vez fue diferente. Entendí cada pregunta con claridad. Las de opción múltiple y las de completar huecos eran prácticamente puntos regalados. En las preguntas de desarrollo, incluso usé 2 métodos distintos, solo para estar completamente segura. En cuanto a la pregunta final, la más difícil, la que ni siquiera había mirado en mi vida anterior, esta vez no solo la resolví, sino que la revisé 2 veces. Cuando el vigilante recogió los exámenes, la chica de al lado estaba desplomada sobre su mesa, llorando. La miré, queriendo decir algo, pero al final me quedé callada. En mi vida anterior, había estado exactamente en ese estado tras el examen de matemáticas. Aquel tipo de colapso me resultaba demasiado familiar. Pero ya no. Recogí mis cosas y salí del aula. La tarde tenía el examen final, lengua castellana, la asignatura que menos me preocupaba. Aunque nunca había asistido a la universidad en mi vida anterior, siempre había seguido leyendo. Mientras esperaba clientes como conductora, leía libros electrónicos en el móvil, de todo, antiguo y moderno, nacional y extranjero. Más tarde, incluso intenté escribir algunos relatos cortos y los envié varias veces, aunque ninguno fue aceptado. Al menos practiqué mi escritura. El tema del ensayo era sobre las elecciones. Al verlo, sonreí. ¡Qué apropiado! Tomé el bolígrafo y anoté algunas palabras clave en el borrador. Renunciar, ganar, coste, crecimiento. Luego empecé a escribir. Escribí sobre una persona que, ante 2 elecciones, escogió la que parecía más glamorosa, recibió los elogios de todos, ganó una atención fugaz y obtuvo cosas que en realidad nunca le pertenecieron. Pero, al final, comprendió que nada de aquello podría acompañarla toda la vida. Lo único que podía quedarse con ella de verdad era lo que había aprendido y el camino que había recorrido por sí misma. No escribí mi propia historia, pero volqué en ella todas mis reflexiones. Al final, cité una frase que me gusta de verdad. Cada paso en la vida cuenta. No es un tópico motivacional cualquiera. Es mi propia certeza. Cada paso que di en mi vida anterior, bueno o malo, contó. Las dificultades, el agotamiento, las lágrimas derramadas de madrugada, todo contó. Me convirtieron en quien soy hoy, alguien capaz de sentarse aquí tranquilamente y terminar este examen. Al terminar, lo releí. El lenguaje era sencillo, sin adornos, pero cada palabra era verdadera. Al entregar el examen, supe que lo había hecho bien. Cuando terminé, ya había oscurecido de nuevo. Me quedé en la entrada del aula, observando a la multitud, padres con niños, esperando a los estudiantes,
periodistas con cámaras, academias repartiendo folletos, todos con prisa, como si tuvieran algo importante que hacer. De repente, sentí que este mundo era realmente maravilloso. Tanta gente, tantas historias, tanta vida. Quizás en mi vida anterior, cuando me quedé mirando hacia abajo desde la azotea, sentí que este mundo no tenía nada que ver conmigo, pero ahora, aquí de pie, siento que soy parte de él. Mi teléfono sonó. Varias llamadas perdidas, todas de Lucía. La llamé de vuelta. Por fin contestas, dijo, con voz urgente. ¿Cómo te fue el examen? Bien. Ella hizo una pausa. ¿Has visto las noticias? Sí. ¿Crees que hice lo correcto? Aquella pregunta otra vez. Me quedé en silencio unos segundos antes de decir. Lo hiciste muy bien, pero algunos dicen que solo estabas actuando. Su voz sonó algo herida. Dijo que la gente la acusaba de haber elegido a propósito el día de la selectividad para salvar a alguien solo para ganar fama. Preguntaban por qué no había ido antes. Si de verdad quería salvar a alguien, ¿por qué había esperado hasta el día del examen? Al oír esas palabras, me acordé de mi vida anterior, cuando decían lo mismo de mí. Decían que yo había elegido el día del examen a propósito para salvar a alguien, solo para llamar la atención, que mi bondad era un acto, que era una persona calculadora. En su momento, esas palabras me hicieron llorar varias veces. Pero ahora, mirando atrás, esas palabras ya no me importan. Lo que importa es lo que hice, y si me arrepiento. Lucía, dije, lo que digan los demás no importa. Lo que importa es que tú sepas lo que hiciste. ¿De verdad crees eso? Un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Lucía soltó una risa, con algo indescriptible en ella. ¿Sabes qué? Has cambiado, dijo. Antes no eras así. Si pasara algo como esto, habrías corrido sin dudarlo. Pero ayer no lo hiciste. Su voz bajó. ¿Ya sabías que esto pasaría? Mi corazón dio un vuelco. Se había dado cuenta. ¿Saber qué? Fingí no entender. Saber que se haría viral. Saber que se convertiría en tendencia. La voz de Lucía se volvió cada vez más suave. Me lo dejaste a propósito. Me quedé en silencio unos segundos y luego solté una risa. Estás dándole demasiadas vueltas. Solo quería presentarme al examen. Lucía no dijo nada más. Seguro intentaba entender qué quería decir con solo quería presentarme al examen. Bien, dije. Ahora que el examen ha terminado, descansa primero. Podemos hablar de lo demás mañana. Val. Al colgar, me quedé un momento pensando. Lucía no es tonta. Empieza a notar que algo no encaja. Pero, ¿y qué? No tiene pruebas. Solo es una intuición. E incluso si supiera que lo hice a propósito, ¿qué podría hacer? La persona ya fue salvada. El tema ya es tendencia, y no hay vuelta atrás para ella, igual que no la hubo para mí en mi vida anterior. Respiré hondo, y me giré para caminar a casa. Al llegar al edificio, vi a mi madre en el balcón, esperando. Me saludó y gritó. ¿Terminaste el examen? Terminé, grité de vuelta, mirando hacia arriba. Entonces sube rápido a cenar. Hice tus costillas guisadas favoritas. Subí las escaleras de 2 en 2, empujé la puerta y me recibió el delicioso aroma de la comida casera. Después de dejar casa, cada vez que llamaba, decía que estaba ocupada y prometía volver pronto, pero nunca lo hacía, ni siquiera cuando su pelo se volvió blanco. Más tarde vino a la ciudad a visitarme, trayendo una bolsa de encurtidos hechos por ella misma. Dijo, estás sola por ahí, y probablemente no comes bien, así que te traje algo para acompañar las comidas. En ese momento yo estaba abrumada con problemas del trabajo y ni siquiera lo dejé pasar. Hablamos unas palabras en el pasillo y lo despedí. Al irse, me miró de reojo. Una mirada que jamás olvidaré el resto de mi vida. Moma Loyomi. Desde ahora, volveré a casa a comer todos los días. Se quedó un momento callada, luego sonrió. Vas a ir a la universidad, y aún así quieres venir a casa cada día. La universidad está tan lejos. ¿Cómo lo harías? Entonces, elegiré una cerca. ¡Qué tontería!
¿Quién elige una universidad solo para volver a casa? Ve a donde te acepten. No es que no pueda visitarte. Bajé la cabeza y me llevé a la boca una gran cucharada de arroz, ocultándole las lágrimas. Después de cenar, me ofrecí a ayudar a fregar los platos, pero ella se negó, diciendo: «Ve a descansar. Has estado exhausta estos días». No le hice caso y me empeñé en lavarlos. Cuando terminé y salí, ella estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Las noticias locales estaban cubriendo la historia del rescate de Lucía. Mi madre echó un vistazo a la pantalla y dijo: «Esa chica es tu compañera, ¿verdad? Me suena su cara». «Sí, Lucía. Qué pena que perdiera el examen». Mi madre suspiró. «Pero salvar a alguien también es una buena acción». ¿Crees que sus padres la van a culpar? La han apoyado todos estos años, y todo se reduce a este momento. No lo harán, dije. Se le da bien el inglés, e hizo el examen de inglés por la tarde. Además, siempre ha tenido buenas notas, así que aunque perdiera matemáticas, las demás asignaturas deberían bastarle para entrar en una universidad decente. Qué bien, asintió mi madre. Esa niña también lo ha pasado mal. Mientras veía la cara de Lucía en la televisión, se me ocurrió algo de repente. En mi vida anterior, después de que yo salvara a alguien, el señor Molina me encontró y me dio 200.000 euros. Esta vez fue Lucía quien salvó a alguien. Así que probablemente ese anciano la busque también a ella, y probablemente le dé dinero también. Pero ese anciano es el señor Molina. En mi vida anterior, después de darme el dinero, su empresa tuvo problemas. Incluso vino a pedirme prestado más tarde, diciendo que andaba corto de efectivo. No tenía mucho en aquel momento, pero aún así le presté 50.000, que nunca me devolvió. ¿Recibirá Lucía esos 200.000 esta vez? Y si los recibe, ¿cómo los gastará? De repente sentí curiosidad, pero rápidamente aparté ese pensamiento. Eso es asunto suyo, y ya no tiene nada que ver conmigo. Tengo mi propio camino que recorrer, mi propia vida que vivir. Cuánto dinero reciba, si vive bien o no, nada de eso me concierne. Solo necesito centrarme en mí misma. Esa noche, acostada en la cama, repasé mentalmente los acontecimientos de los últimos días. El renacer, el examen, Lucía salvando a alguien, yo respondiendo las preguntas. Cada suceso se sentía como una ficha de dominó, derribando otra, provocando que las demás cayeran. Pero esta vez, la dirección de la caída era completamente distinta a la de mi vida anterior. En mi vida anterior, caí en un pozo profundo del que no pude salir. Esta vez, estoy de pie bajo el sol. Mirando hacia adelante, el camino es largo, pero brillante. Saqué el móvil, abrí la app de notas y empecé a listar mis planes para el verano. Primero, llevar a mis padres a un chequeo médico completo. Segundo, investigar las solicitudes universitarias y elegir la mejor universidad y carrera. Tercero, buscar un entrenador personal de confianza para ponerme en forma. En mi vida anterior estaba demasiado agotada. Mi salud era mala y enfermaba con facilidad. Esta vez voy a cuidarme bien. Cuarto, aprender una habilidad. Sin importar lo que haga en el futuro, tener una habilidad extra siempre es bueno. Al terminar la lista, la releí y me sentí bastante satisfecha. No son planes grandiosos, ninguna promesa de hacer fortuna o lograr un gran éxito, pero esto es exactamente lo que quiero. Una vida ordinaria, normal, estable. En mi vida anterior, todo esto era un lujo, pero en esta vida puedo tenerlo. Apagué el teléfono, me giré, cerré los ojos. Afuera, los insectos cantaban alegremente, como diciendo: «Duerme, duerme». Mañana es un nuevo día. Sonreí y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente, iría al lugar donde trabaja mi padre, a verlo. El billete de autobús era para las 7 de la mañana. Me desperté antes del amanecer y me arreglé a oscuras. Mi madre ya estaba despierta, ocupada en la cocina. Oí el sonido de la espátula y olí el aroma de cebolleta y huevo, sintiendo una calidez cálida en el pecho. «Mamá, no hace falta que te levantes tan temprano. Puedo comprar algo en el camino».
La comida comprada fuera no es tan limpia como la casera, dijo, colocando 2 huevos fritos y un cuenco de gachas en la mesa. Come rápido, o perderás el autobús. Me senté a comer mientras la observaba. Estaba de pie en la puerta de la cocina, secándose las manos. El delantal cubierto de harina, el pelo recogido sin cuidado, el rostro con el cansancio de quien acaba de despertar. ¿Por qué no me di cuenta de esto en mi vida anterior? Cada mañana se levantaba antes del amanecer para prepararme el desayuno y me enviaba a la escuela, día tras día. Durante más de una década, sin quejarse jamás. Y yo la encontraba pesada. Pensaba que era demasiado controladora. Me quejaba de que su comida no era lo bastante buena. Más tarde, cuando me fui a trabajar, apenas llamaba a casa en todo el año. Cuando ella llamaba, yo decía que estaba ocupada y colgaba tras unas palabras. ¿En qué estaba tan ocupada? Ocupada ganando dinero, ocupada pagando deudas, ocupada intentando sobrevivir en la ciudad. Pero, ¿valía realmente la pena tanto ajetreo? Si ni siquiera tenía tiempo para llamar a mi madre, ¿de qué servía el dinero que ganaba? ¿Qué me pasaba? Cuando entre en la universidad, tú y papá os mudaréis conmigo. Se detuvo un momento, luego sonrió. ¿Qué tonterías dices? Vas a ir a la universidad a estudiar. ¿Por qué llevarte a 2 viejos contigo? No es una tontería. Hablo en serio. Me miró. Abrió la boca como para decir algo, pero al final solo me dio unas palmaditas en la cabeza. Está bien, está bien. Hurry up and eat. No le des tantas vueltas. Mientras estudies duro, mamá será feliz. Bajé la cabeza y tomé un gran trago de gachas, sin dejar que viera mis ojos enrojecidos. Al llegar a la estación, compré un billete a la ciudad vecina. Mi padre trabaja allí en una obra como armador de hierro, ganando algo más de 20 euros al día, con comida y alojamiento incluidos. A final de mes, puede sacar 600 o 700 euros. No soporta tomarse un descanso, trabajando los 30 días del mes. En mi vida anterior, fue este tipo de agotamiento lo que lo enfermó. Mientras el autobús arrancaba, le envié un mensaje a Lucía diciendo que salía y no estaría en casa unos días. Respondió al instante con un signo de interrogación, preguntando a dónde iba. Le dije que iba a visitar a mi padre. No respondió después de eso. Me recosté en el asiento y miré el paisaje por la ventana. A ambos lados de la autopista había extensos campos de maíz, altos y verdes. A lo lejos, montañas envueltas en niebla, difusas e indistintas. Mi móvil vibró. Una notificación de noticias. La opositora más hermosa, Lucía. Esto es lo que debía hacer. Sin arrepentimientos por perderse la selectividad. Hice clic y leí la entrevista. El periodista le preguntó si se arrepentía, y ella respondió: una vida humana está en juego. Los exámenes se pueden repetir, pero la vida no. Sonaba tan noble. Pero yo sabía que no estaba libre de arrepentimiento. Simplemente no podía permitirse arrepentirse. Frente a tantos periodistas tenía que decir eso. Si admitiera arrepentimiento, todo su esfuerzo previo habría sido en vano. Debajo del artículo había un vídeo. Hice clic para verlo. Lucía estaba sentada en su salón, vestida de blanco, el pelo suelto, maquillaje ligero. Al hablar a la cámara, su voz era suave, sus ojos enrojecidos, e incluso derramó lágrimas al hablar de la condición del anciano. Los comentarios estaban llenos de elogios. Estoy llorando. Esta chica es tan buena. Se nota en sus ojos que es sincera. Espero que tenga un futuro brillante. Una persona tan buena se lo merece. Cerré el vídeo y cerré los ojos. Actuó tan bien. No con sarcasmo. De verdad lo hizo. Actuó mucho mejor que yo en mi vida anterior. Cuando me entrevistaron en su día, estaba tan nerviosa que apenas podía hablar con claridad, y el periodista tuvo que guiarme durante toda la entrevista. Pero ella era diferente. Sabía exactamente qué decir y qué quería. Sabía cómo hablar de una manera que conmoviera a la gente, cuándo llorar y cuándo sonreír. No todo el mundo tiene esa capacidad. El autobús dio una sacudida, y abrí los ojos para ver que el paisaje afuera había cambiado. Los campos junto a la autopista habían sido reemplazados por fábricas con chimeneas que emitían humo blanco, y muchos camiones grandes llenaban ahora la carretera.
Casi habíamos llegado. Al llegar a la estación, tomé un taxi hasta la obra. El conductor era un hombre de mediana edad. En cuanto oyó que iba a una obra, empezó a charlar conmigo. «Todavía eres joven. Vas a ver a tu padre a la obra, ¿eh? ¿A qué se dedica tu padre?» «El trabajo de armador es duro», dijo el conductor. «Con este calor sofocante, la temperatura en la obra puede alcanzar los 40 grados. El hierro se calienta tanto que quema las manos, y ni con 2 capas de guantes se soluciona». Al escuchar sus palabras, sentí el corazón encogerse. Al llegar a la entrada de la obra, bajé del coche y entré caminando. El guardia de seguridad en la puerta me detuvo y preguntó a dónde iba. Le dije que buscaba a mi padre y le di su nombre. El guardia llamó por radio y luego me dejó entrar a esperar. Me quedé en la entrada, observando la obra. Dentro, varios edificios se construían al mismo tiempo, con estructuras de acero y hormigón elevándose. Figuras se movían allá arriba. Las grúas torres se balanceaban de un lado a otro, y el estruendo hacía que me dolieran los oídos. Tras esperar unos 10 minutos, vi a alguien correr desde la obra. Era mi padre. Llevaba ropa de trabajo cubierta de polvo, un casco en la cabeza y el rostro empapado de sudor. Al correr hacia mí, levantó una nube de polvo que me hizo toser. «¿Qué haces aquí?», preguntó, jadeando al llegar. «Vine a verte». «¿Verme a mí? ¿Qué hay que ver en mí?», dijo. Pero sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Se quitó el casco, revelando su pelo canoso. Me quedé paralizada. En mi vida anterior, la última vez que lo vi, su pelo seguía negro. ¿Cuándo se volvió blanco? ¿Cómo no me di cuenta? «Papá, tu pelo, ¿por qué está tan blanco? Me estoy haciendo viejo». Supongo que es normal, se tocó la cabeza y sonrió, algo avergonzado. «Ven, vamos a sentarnos en mi dormitorio». Lo seguí, observando su espalda delgada, ligeramente encorvada. Caminaba con una leve cojera en la pierna izquierda, probablemente por una lesión en el trabajo. Nunca me había fijado en estas cosas en mi vida anterior. Cada vez que nos veíamos, siempre era con prisa, apenas unas palabras antes de despedirnos, sin nunca tiempo de mirarlo de verdad. Su dormitorio estaba en una hilera de casetas prefabricadas detrás de la obra. 8 personas compartían una habitación con literas apiñadas en un espacio reducido. El aire estaba cargado del olor a sudor y tabaco. Su cama era la de abajo, la manta doblada con esmero. En la mesita de noche había una foto mía del instituto, con el uniforme puesto, sonriendo despreocupada. «Siéntate», dio unas palmaditas en la cama. «¿Quieres agua? Tengo agua hervida fría aquí». La cojo yo misma, le quité el vaso y le serví agua. Era una taza esmaltada antigua, con el trabajo es lo más glorioso impreso, y una esquina astillada. «Papá, ¿comes bien aquí?» «Como bien. La comida del comedor es barata. 10 euros por comida con carne y verdura». «¿Duermes bien?» «Duermo bien. Solo que mis compañeros roncan, pero uno se acostumbra». Lo miré, con los ojos anegados en lágrimas. Me había dado lo mejor de todo, y sin embargo, vivía en un lugar así, comiendo por 10 euros y compartiendo habitación con 7 personas más. Mi voz se ahogó. Los exámenes ya terminaron. «Vuelve a casa conmigo». ¿A casa? ¿Qué haría en casa? Aún hay trabajo pendiente en la obra. No quiero que sigas trabajando aquí. ¿Cómo no voy a trabajar? Necesitas dinero para la universidad, y tu madre no está del todo bien. Los gastos de la casa empezó a contar con los dedos, explicando cada partida con claridad. «Tengo una beca», dije. «Me fue bien en el examen, así que conseguiré una beca». Se detuvo un momento, luego sonrió. «¿Te fue bien?» «¿Qué tan bien?» «Muy bien», dije con seriedad, mirándolo. «Excepcionalmente bien». Me miró. Abrió la boca como para decir algo, pero al final solo me dio una palmada en el hombro. «Está bien. Mi hija va a llegar lejos». Sorbí y saqué un papel de mi bolso. «Papá, quiero que te hagas un chequeo». «¿Qué tipo de chequeo?» «Un chequeo completo. Yo lo pago». Frunció el ceño. «¿Por qué gastar dinero en un chequeo si estoy perfectamente bien?» «No es un desperdicio», le entregué el papel. «Ya lo comprobé,
Y este hospital tiene un paquete de chequeo que no es caro. Tómate un día libre mañana y hazte uno. Miró el papel, luego a mí, dudando. ¿De dónde sacaste el dinero? De mis ahorros de Año Nuevo. Aún así, no deberías gastarlo sin cuidado. Papá, lo interrumpí. Solo escúchame esta vez. Me miró en silencio un buen rato. Luego suspiró, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Está bien, te haré caso. Iré mañana. Sonreí y las lágrimas empezaron a caer. Cuando salí de la obra, ya había oscurecido. Sentada en el coche de vuelta, miré el paisaje nocturno por la ventana, sintiéndome mucho más tranquila. Mi padre había accedido al chequeo. Mientras se detecte a tiempo, todo se puede solucionar aún. En mi vida anterior, no pude hacer nada. Pero en esta vida, por fin puedo marcar la diferencia. La noche, antes de que salieran los resultados de la selectividad, no pude dormir. No por nervios, sino por emoción. Dando vueltas en la cama, repasé mentalmente todas mis respuestas. Matemáticas, por encima de 9, 5. Inglés, por encima de 9, 3. La combinación de ciencias, alrededor de un 9, 2. Lengua, calculando de forma conservadora, un 8, 5. Sumándolo todo, mi nota media rondaría entre el 9 y el 9, 5. Suficiente para entrar en cualquier universidad que quisiera. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando un brillo blanco en el suelo. Mirando aquella luz, recordé este mismo momento en mi vida anterior. En aquel entonces, estaba acurrucada en esta misma cama, aferrada a la manta, llorando, con miedo a mirar el móvil, con miedo a ver los mensajes de nadie. El mundo entero hablaba de la selectividad, y solo yo deseaba poder esconderme. Ahora era diferente. Cogí el móvil y le eché un vistazo. El chat del grupo de clase ya bullía. Todos hablaban de los resultados que saldrían al día siguiente. Algunos estaban nerviosos, otros indiferentes. Algunos ya habían empezado a publicar fotos de Karpascoy para la buena suerte. Lucía también estaba en el grupo. Envió un mensaje. Sin importar qué nota saque, no me arrepentiré de mis elecciones. Una fila de emojis de pulgar hacia arriba siguió el mensaje. Al ver su mensaje, la comisura de mi boca se levantó ligeramente. No me arrepentiré. Esa afirmación se hizo demasiado pronto. A las 8 de la mañana siguiente, el sistema de consulta de notas abrió puntualmente. Me senté frente al ordenador. Lo encendí. Introduje mi número de identificación de examen. Mantuve el dedo sobre la tecla Intro durante 3 segundos y luego lo pulsé. En cuanto la página se actualizó, el corazón me dio un vuelco fuerte. Los recuerdos sombríos de mi vida anterior subieron como una marea. La hoja de respuestas en blanco, la nota total desoladora, la mirada decepcionada de mi madre. Esas imágenes destellaron un instante y luego fueron reemplazadas por números nuevos. Nota media, 9, 6. Puesto provincial, tercero. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Un 9, 6, incluso más alto de lo que había calculado. Matemáticas 9, 8. Inglés 9, 7. Ciencias combinadas 9, 5. Lengua 9, 2. Cada asignatura, incontables veces mejor que mi antiguo yo. Me recliné en la silla y solté un largo suspiro. No hubo alegría desbordante como había imaginado, ni lágrimas, solo una sensación muy tranquila, como si una piedra pesada por fin hubiera tocado el suelo. Esa sensación se llamaba «Lo logré». El móvil empezó a vibrar sin parar. El chat de clase había estallado, todos publicando sus notas. Algunos eufóricos, otros devastados, emojis volando por la pantalla. No publiqué la mía. Cerré el grupo y llamé a mi madre. «Mamá, ya salieron las notas». «¿Cuánto sacaste?» Su voz temblaba. «Un 9, 6». Tercera del ranking provincial. Silencio al otro lado durante 3 segundos, seguido de un grito y el sonido de un cuenco rompiéndose. «Mamá, ¿estás bien?» Estoy bien. Solo se me cayó un cuenco, su voz se quebró entre lágrimas. «Cariño, ¿qué dijiste que sacaste?» 9, 6,
tercera de la provincia. Esta vez rompió a llorar, sollozando tanto que apenas podía respirar. Sostuve el teléfono, escuchando su llanto, y las lágrimas empezaron a caer también por mi rostro. En mi vida anterior, ella nunca tuvo ocasión de llorar por mí, ni de alegría ni de tristeza. Esta vez la hice feliz. Tras colgar, me quedé sentada un rato, pensativa. El sol entraba cálido por la ventana. Abajo, alguien lanzaba petardos, probablemente celebrando su propia buena noticia. El móvil volvió a sonar. Esta vez era Lucía. ¿Miraste tu nota? Su voz sonaba tensa. Sí. ¿Cuánto? Jules. Luke. Un largo silencio al otro lado. Tan largo que pensé que había colgado. Vaya, dijo con suavidad. Te fue muy bien. ¿Y a ti? Otro silencio. No he mirado, dijo. Tengo demasiado miedo. Sostuve el teléfono, sin saber qué decir. La gente por internet dice su voz se hizo más baja que mi nota podría no alcanzar el mínimo para entrar en la universidad. Cerré los ojos. Dicen que aunque salvé a alguien, no pueden hacer una excepción por mí. Dicen que la selectividad es justa y no pueden darme trato especial solo por hacer una buena acción. Su voz empezó a temblar mientras hablaba. ¿Sabes qué? Los rumores en internet y lo que insinuaron algunos periodistas me hicieron creer que la universidad me recomendaría para una plaza directa. Lo creí. Rechacé todas mis clases particulares, pensando que, como tenía una recomendación, no necesitaba esforzarme tanto. Pero al final no terminó la frase. ¿Qué resultado? La universidad dijo que no existe tal cosa, soltó una risa amarga. Dijeron que nunca prometieron ninguna plaza garantizada, que solo eran rumores que otros habían difundido. Me quedé en silencio largo rato. Lucía, dije. ¿Cuánto sacaste en el examen de inglés esa tarde? Joe. R. ¿Y lengua y las de ciencias? No las hice. Cerré los ojos. Con 2 asignaturas sin presentar y solo el inglés hecho, su nota media apenas llegaría al umbral de un ciclo formativo. ¿Dónde estás ahora? Pregunté. En casa. Voy a buscarte. No hace falta. Voy yo a buscarte. Colgué, me cambié de ropa y salí. Al llegar a casa de Lucía, su madre abrió la puerta. Tenía los ojos rojos, claramente de llorar. Al verme, forzó una sonrisa. «Has venido. Pasa, pasa». Lucía estaba sentada en su cama, abrazando una almohada, mirando fijamente por la ventana. Su móvil estaba tirado en el suelo, la pantalla rota, probablemente por haberlo dejado caer. Lucía, la llamé. No se movió. Me senté a su lado. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido del aire acondicionado. ¿Sabes qué?, habló de repente. Ninguno de esos periodistas apareció. Antes acampaban fuera de mi casa, imposible espantarlos. Pero hoy, ni uno solo vino. Se giró a mirarme, con los ojos rojos. ¿Ya lo sabían? Sabían que mi nota no era suficiente, que no tenía ninguna oportunidad, por eso no se molestaron en venir. Lucía. Les envié mensajes diciendo que las notas habían salido, pero nadie respondió. Soltó una risa amarga. Uno respondió, diciendo que últimamente estaban muy ocupados y que reprogramarían otro momento. ¿Otro momento? ¿Qué otro momento? Antes me entrevistaban todos los días. ¿Por qué ahora hay que esperar? Al oír sus palabras, sentí un peso en el pecho. Yo había dicho exactamente lo mismo en mi vida anterior. Todos esos periodistas que revoloteaban a mi alrededor desaparecieron sin dejar rastro tras salir mis resultados. Los llamaba, y o no contestaban, o decían que estaban ocupados. Uno sí contestó, y dijo: «Ya cubrimos tu historia. A menos que haya alguna novedad, no daremos seguimiento por ahora». Ninguna novedad. Salvé a alguien. Esa es toda la historia. Sin giro, sin milagro a sus ojos. Mi historia solo tenía una vida útil de 3 días. Lucía, le tomé la mano. «Escúchame. Sé que te sientes fatal ahora, pero tienes que recordar que esto no es culpa tuya, y tampoco es mía». Retiró la mano de golpe. «Entonces, ¿de quién es la culpa?»
¿Es porque soy tonta? ¿Porque me creí lo que decía esa gente? ¿Porque yo misma renuncié al examen? Soy yo. No pudo continuar. Y hundió el rostro en la almohada, llorando. La observé sin ofrecerle consuelo ni sermones, solo dejándola llorar. Algunas cosas es mejor llorarlas que guardarlas. Cuando terminó de llorar, le pasé un pañuelo. Límpiate la cara. Lo tomó y se sonó la nariz, los ojos y la nariz hinchados como nueces. Dime, su voz estaba ronca. Si no hubiera ido a salvar a esa persona, ¿habría sido diferente? La miré y me quedé en silencio unos segundos. No dije. Ya eras débil en matemáticas. Aunque hubieras ido al examen, no habrías sacado mucho. El inglés es tu fuerte, y un 9, 2 ya es muy bueno. Nunca fuiste buena en lengua ni en ciencias. Aunque las hubieras presentado, no habrían mejorado mucho tu nota. Al decir esto, mi voz sonaba tranquila, no consoladora, solo constatando los hechos. Lucía nunca había aprobado un examen de matemáticas en su vida, y sus notas de ciencias siempre fueron un desastre. Su lengua apenas era pasable, y la única asignatura en la que de verdad destacaba era inglés. Incluso si hubiera hecho todos los exámenes, su nota media normalmente habría estado entre un 6 y un 7, suficiente para entrar, como mucho, en una universidad de segundo nivel. Entonces, ¿dices que, sin importar qué elija, es lo mismo? Su voz era muy suave. No la miré. Digo que no pienses que tomaste la decisión equivocada. Salvaste a alguien, y eso estuvo bien. Sin importar el resultado, el acto en sí fue correcto. Me miró, las lágrimas cayendo de nuevo. Pero me arrepiento tanto, dijo. Me arrepiento muchísimo de verdad. La abracé y le di palmaditas en la espalda. Todo va a estar bien, dije. Todo va a estar bien. Cuando salí de casa de Lucía, ya había oscurecido. Mientras caminaba por la calle, mi mente era un caos. La situación de Lucía me recordaba a mi propio pasado. La sensación de ser elevada hasta el cielo, solo para ser lanzada de vuelta. Sabía cuánto dolía eso, pero no era momento de compadecerme de ella. Yo tenía mi propio camino que recorrer. El móvil sonó. Un número desconocido. Diga. Es Marina. Sí. Hola. Somos de la Oficina Provincial de Admisiones. Felicidades por el tercer puesto de la provincia. Nos gustaría invitarla a una entrevista. No. Gracias, colgué. Otra llamada. Hola, Marina. Soy de admisiones de cierta universidad. Sus resultados son excelentes. Y nuestra escuela Gamaudias. Lo pensaré. Al colgar la tercera, cuarta y quinta llamada, el teléfono no dejaba de sonar. Todas de oficinas de admisión de distintas universidades. Simplemente lo apagué, y el mundo por fin quedó en silencio. Al llegar a la puerta de casa, vi a varias personas de pie en el pasillo, algunas con cámaras, otras con micrófonos. Claramente eran periodistas. Marina, somos de la televisión provincial. ¿Nos regala unos minutos? Marina, ¿cómo se siente al quedar tercera en la provincia? Me quedé en la escalera, mirando sus rostros, sus micrófonos, sus cámaras. Los había visto antes en mi vida anterior. En aquel entonces preguntaban, ¿se arrepiente? ¿Valió la pena? Si pudiera elegir de nuevo, ¿volvería a salvar a esa persona? Preguntaban, ¿cuál es su método de estudio? ¿Cómo estudia normalmente? ¿Qué consejo tiene para los más jóvenes? La misma yo, el mismo lugar, la misma gente. Solo porque mi nota era diferente. Las preguntas eran completamente distintas. Lo siento, dije. Estoy un poco cansada y no quiero dar entrevistas hoy. Solo unos minutos, quizás otro día. Pasé junto a ellos. Abrí la puerta y entré. En cuanto cerré la puerta, oí a alguien murmurar afuera. Esta alumna tiene mucha actitud. Sonreí. Actitud. En mi vida anterior, cuando aceptaba entrevistas, decían que era humilde y cercana. Esta vez, cuando las rechazo, dicen que tengo actitud. Parece que siempre tienen razón. Mi madre asomó la cabeza desde la cocina. ¿Quién es? ¿Un periodista? ¿Qué quiere un periodista contigo?
Quedé tercera en la provincia. Se quedó paralizada un instante, y la espátula que sostenía cayó al suelo con un golpe. ¿Qué has dicho? Tercera en la provincia. Nota media 9. 6. Me miró con la boca abierta, incapaz de hablar por un buen rato. Luego corrió a abrazarme, llorando como una niña. Le di palmaditas en la espalda y lloré también. Esta vez eran lágrimas de alegría. Aquella noche encendí el móvil. El chat de WhatsApp estaba inundado de mensajes de felicitación. Alguien en el grupo de clase había reenviado el comunicado de la Oficina Provincial de Admisiones, que listaba a los 10 mejores estudiantes de la provincia con sus notas. Mi nombre estaba en tercer lugar. Debajo, alguien escribió: ¿No es esta la mejor amiga de Lucía? Si ella quedó tercera en la provincia, ¿no debería Lucía también estar en tendencia? ¿Por qué no he visto su nota? El grupo quedó en silencio unos segundos. Luego alguien respondió: Lucía no terminó los exámenes, solo hizo inglés. ¿Qué hará ahora? ¿Quién sabe? Nadie más habló. Salí del grupo y le envié un mensaje a Lucía. ¿Estás bien? Mucho después, respondió con una sola palabra: sí. Luego envió otro mensaje: te vi en las noticias. Tercera en la provincia. Es increíble. Tú encontrarás tu propio camino, también dije. No volvió a responder en los días siguientes. Mi teléfono no dejó de sonar. Responsables de admisión de las mejores universidades del país me contactaban, ofreciendo distintos incentivos, becas, libre elección de carrera, acceso directo a laboratorios, lo que fuera. Mi madre estaba abrumada por tantas llamadas. Nunca había visto algo así. Con el teléfono en la mano, hablaba con cuidado con cada persona, la voz temblorosa. Cariño, el de la Complutense dice que quieren que vayas allí. ¿Qué opinas? La Autónoma también llamó, diciendo que puedes elegir cualquier carrera. Y la de Barcelona ofrece una beca completa. Sentada en el sofá, no pude evitar reírme de su expresión desconcertada. En mi vida anterior, recibía llamadas de cobradores de deudas. En esta vida, recibía llamadas de las mejores universidades. El mismo teléfono, la misma persona, y sin embargo, el destino podía ser tan completamente diferente. Al final, elegí la Universidad Complutense de Madrid. No porque fuera la más prestigiosa, sino porque su programa de biomedicina se ajustaba mejor a mí. La enfermedad de mi padre en mi vida anterior me enseñó algo. Cada pequeño avance en medicina puede salvar incontables vidas. Quería ser quien empujara ese progreso hacia adelante. El día que tomé la decisión final, le envié un mensaje a Lucía. Decidí ir a la Complutense. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. ¿Cuáles son tus planes? Estoy mirando ciclos formativos, dijo. Hay uno con un programa de inglés decente. Quiero intentarlo. Suena bien, hizo una pausa. Marina, gracias. ¿Por qué? Por no decírtelo, dije. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. No lo haría. Cada camino es distinto. Tú solo tomaste un desvío, pero el destino final no tiene por qué ser peor. Envió un emoji llorando. Tras enviar mi solicitud, llevé a mi madre a un chequeo. Luego, hice un viaje especial a la obra. Arrastré a mi padre al hospital y también le hice un examen físico completo. Mientras esperaba los resultados, no dejaba de temblarme las manos. En mi vida anterior, a mi padre se lo diagnosticaron 3 meses después. Esta vez lo adelanté 3 meses. Debería llegar a tiempo. Tenía que llegar a tiempo. Cuando el médico salió con el informe, su expresión era tranquila. Nada grave. Solo un pequeño nódulo en el hígado. Benigno. Solo necesita chequeos regulares. Y todos los demás indicadores eran normales. Benigno. Al oír esa palabra, las piernas se me aflojaron y casi me desplomo en el suelo. Mi padre se sobresaltó. ¿Qué pasa? Nada, me apoyé en la pared y sonreí. Solo estoy contenta. ¿Contenta de qué? ¿Estás bien?, me miró desconcertado. Luego me dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Qué tonterías dices, niña? No dije nada más. Solo sonreí y lo miré. Esta vez lo había salvado. En agosto llegó la carta de admisión. Un sobre rojo con el emblema de la Universidad Complutense impreso.
Me temblaban las manos al sostenerla. No por nervios, sino por la sensación de haber esperado por fin este momento. Mi madre hojeó la carta una y otra vez, con lágrimas cayendo por su rostro. Mi padre se tomó un día libre de la obra y volvió corriendo, con una camisa blanca limpia, solo para una foto conmemorativa. Todos los vecinos vinieron, apiñándose en nuestro pequeño salón, charlando y elogiándome. Algunos decían que había nacido para estudiar. Otros decían que mis padres estaban bendecidos y otros que nuestro barrio, por fin, había producido una estudiante ejemplar. De pie entre la multitud, sonreí y respondí. Pero por dentro estaba tranquila. Esta emoción, estos elogios, ya los había vivido en mi vida anterior, pero entonces, bajo los focos, me sentía vacía, porque sabía que aquello no lo había ganado con mi propio esfuerzo. Me lo había entregado el destino. Pero esta vez fue diferente. Cada punto de este examen lo gané yo misma, sólido e inamovible, algo que nadie podría arrebatarme. Cuando los vecinos se fueron, volví a mi habitación y coloqué la carta de admisión sobre el escritorio. Junto a ella estaba el viejo horario de clases, con la fecha 7 de junio escrita. Lo tomé y lo miré un buen rato. Luego lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. No para tirarlo, sino para conservarlo, porque ese era el final de mi vida anterior y el comienzo de esta. Necesitaba recordarlo. Afuera, alguien lanzaba fuegos artificiales, estallando en flores de colores con fuertes estampidos. Abrí la ventana, y la brisa del atardecer entró, cargada de la calidez del verano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Vi tu carta de admisión. Es preciosa. La tuya también ha llegado. Sí, respondí. De repente escribió. ¿Crees que las cosas serían diferentes ahora si no te hubiera apartado ese día? Lo pensé un momento y respondí. No, porque sin importar quién hubiera salvado a esa persona, yo igual tendría que haber ganado esta nota. Este es mi camino, y no tiene nada que ver con nadie más. Se quedó en silencio un buen rato, y finalmente envió una carita sonriente. Tienes razón. Yo también necesito empezar a recorrer mi propio camino. Buena suerte a las dos. Dejé el teléfono y me apoyé en el alféizar, contemplando los fuegos artificiales afuera. En mi vida anterior, me quedé en la azotea sintiéndome sin esperanza. Pero en esta vida, aquí de pie, siento que todo apenas comienza. Respiré hondo y susurré hacia el cielo nocturno tras la ventana. Gracias, gracias destino, por darme una segunda oportunidad. Y gracias a mí misma, por no equivocarme esta vez. Los fuegos artificiales seguían estallando uno tras otro, iluminando el cielo nocturno. Sonreí a las luces, pensando, en esta vida viviré bien.